Bien, y esto se los cuento porque o sea, es importante, ¿verdad? Determina como mucho, digamos, de las resistencias y de los procesos que se están dando en Honduras. Y entonces lo que les quiero comentar es más o menos así como muy rápidamente sobre un repaso histórico de cómo ha sido Honduras, ¿verdad? Más o menos o sea, por el lado, un país así que sufrió un proceso de resistencia muy grande, ¿verdad? Sobre todo en Honduras, me faltaba el pueblo lenca, ¿no? ¿Tienes ahí? Se lo había dado y no lo había puesto. Es toda esta parte, ¿verdad? Del pueblo lenca. Entonces, todos estos pueblos fueron zonas de mucha resistencia, ¿verdad? Durante la etapa de la colonización, y el pueblo lenca fue uno de los más, de los aquí en realidad sería todos cruzando fronteras, ¿verdad? Y todos estos pueblos cruzando fronteras, también es importante. Entonces todos estos pueblos tienen una gran resistencia y bueno, se fueron buscando mecanismos para tratar de romper esas resistencias. Sin embargo, por ejemplo, el pueblo lenca es un pueblo muy arraigado de la tierra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pasaron cosas muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, donde yo soy es del departamento de Intibucá, y la ciudad donde yo soy en un momento quedó dividida, o sea, literal, en una parte que era española y en otra parte indígena, porque era como el pueblo tan arraigado que no lo podían sacar, ¿verdad? Y después hay otros pueblos, por ejemplo el pueblo Misquito, Tahuaca y Pech, que nunca fueron colonizados por los españoles, o sea, nunca, no pudieron entrar. Después obviamente con otros procesos más modernos, o sea, con nuevas formas de colonización, obviamente han tenido impactos más grandes, sobre todo como una zona de deforestación. De hecho, por ejemplo, esta zona es muy famosa porque tiene una de las mejores maderas de color del mundo. O sea, por ejemplo, de eso hacen guitarras así carísimas o cosas, digamos, o sea, las mejores cosas, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Y a costa de toda la riqueza de esta zona, ¿verdad? Y entonces, en 1910 más o menos, a principios de 1900, empezó a hacer Honduras el país como un enclave bananero. Toda esta parte de la costa, literal todo esto, y toda la parte del Pacífico, empezó a cultivarse la banana con empresas de Estados Unidos, ¿verdad? Como el Standard Fruit Company, que todavía siguen estando en Honduras. Y entonces Honduras pasó a ser conocida como la República del Banano. Y entonces todo eso empezó a dar como lugar, digamos, a que esas empresas dijeran qué es lo que se tenía que hacer en Honduras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, empezó a ir la ocupación militar de Estados Unidos. Por ejemplo, en Honduras tiene muchas bases militares de Estados Unidos. Tiene, por ejemplo, la segunda base militar más grande de América Latina, que es la de Palmerola, que es la por detrás de Guantánamo. Y después tiene muchas bases militares que funcionan de manera no oficial, ¿verdad? Entonces todo eso empezó a ir, ¿verdad? Y posteriormente también les había hecho el mapa porque miren que Honduras tiene frontera con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces cuando empezaron los años 70 y 80, ¿verdad? Toda esta zona era como, digamos, zonas de luchas revolucionarias, ¿verdad? O sea, El Salvador, lucha armada, Guatemala también, Nicaragua también. Y entonces ahí Honduras o sea, de Honduras no se sabía nada, bueno, nunca se ha sabido nada, ¿verdad? Pero sobre todo en ese momento no se sabía nada, porque toda la gente pensaba que Honduras era, o sea, se conocía como Honduras como el país del origen de las represiones. Entonces, por ejemplo, de Honduras venía aquí la contrarrevolución para El Salvador, también para Guatemala y también para Nicaragua. De hecho, la contrarrevolución estaba en Honduras, bueno, o sea, pero digamos de manera permanente. Y entonces no se conocía ninguna de las resistencias, o sea, todo esto que les estoy contando, digamos, de las resistencias de estos pueblos no se sabía, era como que... Y de hecho, Honduras, bueno, tuvo mucha influencia, digamos, en apoyar, digamos, todos estos procesos revolucionarios, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, cuando uno miraba el mapa, digamos, los movimientos revolucionarios eran más fuertes en la frontera de Honduras. Entonces uno decía, pero qué extraño, ¿verdad? Si de ahí le viene la represión, ¿cómo es que son más fuertes de ahí, ¿verdad? Y entonces eran como un montón de cosas, ¿verdad?, que se desconocían de esto, ¿verdad? Y también, digamos que durante mucho tiempo se reivindicaba con mucha fuerza, digamos, los derechos de los campesinos o de los movimientos obreros.
Y después no se mencionaba, por ejemplo, toda la parte, digamos, de la presencia de pueblos originarios, de hablar de las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando concluyeron todos, bueno, estos procesos, o sea, llegaron la firma de los acuerdos de la paz, como empezó como que todo eso que parecía que era tan grande y que en un momento se iba a lograr grandes cambios, digamos, en toda la parte de Centroamérica, como que ya dijeron, bueno, no se puede, y como que empezó todo un momento de desesperanza, ¿verdad? De pensar de qué hacer, ¿verdad? Y entonces ahí empezaron a verse, bueno, que vamos, o sea, digamos, mucha de la gente que había ido a esos países empezó a reencontrarse, digamos, con la tierra, ¿verdad? Y a empezar como a reconstruir su identidad, ¿verdad? Y ahí entonces empezaron a ver las resistencias que no se habían visibilizado nunca, ¿verdad? Y a partir de ahí se dan el inicio de muchos levantamientos de movimientos indígenas y de movimientos campesinos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí surge, digamos, el COPIN, que es el movimiento que yo pertenezco, que también tiene importancia, por ejemplo, en esos años también surge el movimiento zapatista, que era un momento de mucho auge, ¿verdad? Y entonces todos estos pueblos indígenas y pueblos negros no se reconocían como parte, digamos, o sea, no se les reconocía la existencia, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, siempre se decía que, o sea, lo mismo que se decía aquí en Argentina, ¿verdad? Que todos los pueblos originarios durante la colonización fueron arrasados, entonces que todos éramos descendientes de europeos. Entonces como que uno se miraba en la y como que algo no cuadraba ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, empezó, digamos, las primeras luchas del COPIN, la primera de hecho fue por que se reconociera la existencia del pueblo lenca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el 94 se hicieron grandes peregrinaciones hacia la capital, y por ejemplo toda la gente cuando miraban, llegaban a la gente a la capital decía, uy, existe, o sea, primero así como sorprendido, ¿verdad? Como algo exótico, algo así, ¿verdad? El problema era después cuando empezaban, digamos, las demandas, o sea, porque eran, digamos, zonas donde no se les había reconocido territorio, no les reconocían derechos, o sea, totalmente violentado, ¿verdad? Entonces empieza a surgir, digamos, así, la historia, digamos, de la organización. Después se logran cosas importantes, por ejemplo, se logra que en Honduras se ratifique el convenio 169, que dentro de las cosas positivas es que a un pueblo se le debe consultar previamente antes de cualquier imposición de un proyecto extractivista, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no se cumple, o sea, se logró, digamos, que una herramienta legal, ¿verdad? Después, otra de las cuestiones es que se logró también crear el primer municipio reconocido como indígena como tal. Después, otra de las acciones que también fueron emblemáticas y muy importantes es que dentro de la capital de Honduras, en el Congreso, estaba la estatua de Colón, así como el descubridor, así, ¿verdad? Una estatua enorme. Entonces, una de las acciones fue crear esa estatua de Colón y en lugar de poner la estatua de Colón se puso la de un héroe lenca, que es Lempira. Entonces, en ese lugar se puso la estatua y ahí está la estatua de Lempira. O sea, igual a mucha gente la metieron presa por eso, pero fue como una acción muy emblemática, ¿verdad? De romper con eso, ¿verdad? Luego, bueno, historia, digamos, más adelante también, en ese contexto de lucha, digamos, del COPIN también está el neoliberalismo, digamos, en su más alta expresión, ¿verdad? Por ejemplo, literalmente, por ejemplo, en toda esta parte de aquí del Caribe hay muchas islas, ¿verdad? Y muchos cayos, y todos esos lo vendieron, pero literal, o sea, todos esos son zonas privadas. Empezaron también a darse concesiones para represas, para mineras, para talar toda la zona de la Mosquilla, por ejemplo. Y bueno, por ahí empezaron como también las resistencias, ¿verdad? Territorial, ¿verdad? Y también, bueno, como que poco a poco, digamos, el trabajo, digamos, de defensa de los bienes comunes también fue incorporando también otros elementos importantes, ¿verdad? Que era toda
la cuestión de trabajar, digamos, de problematizarse qué es el capitalismo, y también empezar a trabajar, digamos, toda la cuestión del patriarcado, ¿verdad? Que golpea también, o sea, toda la región, ¿verdad? Y también por la importancia de que gran parte, digamos, de la gente que está dentro de la organización son mujeres en su mayoría. Y también como que muchas lideresas, y de hecho, por ejemplo, la lideresa espiritual es una mujer, ¿verdad? Que es doña Pascualita. Entonces como que fue trabajándose cada vez más eso, ¿verdad? Se sigue trabajando obviamente porque Honduras es un país, uno de los países con, por ejemplo, con más altas tasas de femicidio del mundo. O sea, una violencia patriarcal muy fuerte, ¿verdad? Y después, bueno, volviendo, digamos, como al contexto de Honduras, siempre Honduras se disputó entre dos partidos, ¿verdad? Entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, que uno es neoliberal y el otro es más conservador, por ejemplo, de tradiciones de dar golpes de Estado, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo era la disputa entre esos dos partidos, ¿verdad? O sea, uno malo y el otro más malo, y así, ¿verdad? Y entonces, luego, digamos, pasó, digamos, algo, digamos, como un cambio, digamos, en eso, ¿verdad? Que en 2006 llegó un presidente que era el Partido Liberal, o sea, de derecha, ¿verdad? También. Y de hecho, uno de los proyectos que él impulsaba era que entre Honduras y El Salvador está el río más caudaloso de Centroamérica, ¿verdad? Que es el río Lempa. Entonces, el proyecto, digamos, una de las propagandas que él hacía para ser presidente era que iba a ser una represa entre los dos países y que iba a generar mucho, bueno, como los discursos que veníamos leyendo, ¿verdad? Que era, bueno, a generar energía eléctrica para estos pueblos que están en la miseria, van a tener acceso a la salud, acceso a la educación, etcétera, ¿verdad? Y entonces, obviamente, frente a eso empezó a generarse una gran resistencia, ¿verdad? Y entonces él hizo algo particular que no había hecho otro presidente, fue que viajó a las zonas y empezó a ver todas las comunidades que iban a ser inundadas. Entonces la gente le dijo, o sea, no se puede generar una represa porque van a inundar a toda la gente. Entonces él dijo, bueno, tienen razón, no la vamos a hacer. Entonces como que quedaron asombrados porque como nunca había pasado eso, o sea, era como luchar, digamos, todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí como que empezó a generar, digamos, algunos cambios, digamos, pequeños, pero que en Honduras, al ser un país tan, digamos, al vivir, digamos, el capitalismo más fuerte, ¿verdad? Y el conservadurismo, eran como asombrosos, ¿verdad? Por ejemplo, Honduras pasó a formar parte de Petrocaribe, pasó a formar parte del ALMA, se aumentó el salario mínimo, que era una miseria, y entonces ya empezaron a suceder un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces después, bueno, gran parte, digamos, de la situación que vive Honduras tiene que ver con que es una cuestión estructural, ¿verdad? Entonces hay muchas de las leyes que garantizan, digamos, de que esta explotación y que toda la represión sea así, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, estábamos comentando hace unos minutos que en Honduras, por ejemplo, que es algo que pasa en Perú, por ejemplo, también, está una ley antiterrorista. Entonces, que por ejemplo, cualquier persona que, por ejemplo, esté en una movilización, se le puede agarrar y acusar de terrorista. Y entonces, hacerle una pena alta, ¿verdad? Entonces, bueno, desde los movimientos sociales se empieza a ver, digamos, de que hay un montón de, digamos, que la situación de Honduras es insostenible por la pobreza extrema, por los niveles de violencia, y además en las ciudades todos los problemas de las maras y las pandillas, bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, Honduras, digamos, la única salida que le queda es refundarlo. Entonces empieza a generar digamos, procesos de asamblearios, de consultas, de empezar a trabajar, que es la refundación de Honduras. Y entonces ahí se plantea que una de las cosas importantes es empezar a plantear una nueva constituyente, hacer una constitución desde los pueblos digamos, donde se reconozcan los derechos elementales de los pueblos, ¿verdad? Y entonces se le empieza a plantear al presidente y él, bueno, quizás desde su perspectiva, digamos, conservadora, ¿verdad? O desde, no sé, no sabemos desde, o sea, pero seguramente no
no es de la misma perspectiva de los movimientos sociales, pero rescatando ciertas cosas, dice, bueno, vamos a hacer la consulta, ¿verdad? Y entonces se convoca el 28 de junio del 2009 para una consulta, para consultar. Pero ¿qué pasa? Que se empieza a generar en Honduras, digamos, toda una... se empieza a movilizar el ejército, los grandes medios de comunicación, y se empiezan a pegar, por ejemplo, en todos lados, papeles donde decía, este 28 de junio no votes, el ejército de Honduras te protege. Y bueno, así un montón de cosas. Y entonces empieza a, desde los movimientos sociales le dicen, se viene un golpe de Estado, le dicen. Y entonces él dice, no, pero los golpes de Estado son de la era de los dinosaurios, dicen. Y bueno, ¿qué sucedió? Que el 28 de junio del 2009 efectivamente hubo un golpe de Estado. Y esto, bueno, se los menciono porque eso implicó, digamos, que a partir de ese momento cambió drásticamente, digamos, la situación de Honduras, que ya era lamentable, a una más lamentable, ¿verdad? Una situación, digamos, de mucho más descarada de represión. Y entonces, a partir de ahí, bueno, los siguientes días ya se salían en los periódicos de Estados Unidos, Honduras is open for business. Y entonces empezaron a concesionarse, digamos, pero abiertamente. Por ejemplo, aproximadamente el 30% del territorio nacional está concesionado para mineras, para represas. Y otra cosa que se empezó a incorporar es una cosa que se llama ciudades modelo, que es, por ejemplo, agarrar grandes zonas, por ejemplo, de la costa, y hacer complejos hoteleros y turísticos y bancarios. Y entonces en esas zonas van a ser como zonas privadas. Entonces, ¿qué es lo que implica? Toda esta zona, por ejemplo, está el pueblo barífuna. Entonces es desplazarlo y, o sea, ir sacando del pueblo, ¿verdad? Y de hecho, bueno, sobre eso hay como mucha resistencia, ¿verdad? Bueno, también, o sea, la presencia, digamos, militar es muy fuerte en Honduras, ¿verdad? Si yo pudiera comparar, digamos, con Honduras, lo compararía más como con Colombia, o sea, lo que yo conozco al menos, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, gran parte del, digamos, el ejército de Colombia tiene mucha influencia en Honduras. De hecho, por ejemplo, cuando Uribe es recibido como héroe en Honduras, o sea, ella cada tanto asesora, digamos, a las Fuerzas Armadas, y entonces todo, digamos, el contexto de represión está como muy acompañado de esa presencia militar. Y también recuperando la historia, digamos, de Honduras, ¿verdad? Como zona, digamos, de la contrarrevolución. Entonces, una de las cosas que operaban en esos años era lo que se conoce como los escuadrones de la muerte, que eran, o sea, digamos, sectores especiales de las Fuerzas Armadas para luchar contra la insurgencia, así se decía, ¿verdad? Entonces, ellos operan de la misma manera, pero agarrando líderes y lideresas sociales, ¿verdad? No me quiero extender mucho porque pero bueno, lo que les quiero comentar es que, digamos, desde el COPIN como que se ha dado un trabajo muy grande, digamos, de defensa territorial y sobre todo, digamos, también para articular con otros movimientos sociales. Y de hecho, por ejemplo, se han logrado más de 11 recuperaciones de tierra, obviamente con una gran disputa, pero bueno, se ha logrado en cada una de esas zonas donde se han hecho procesos de recuperación de tierra, generar procesos de educación popular. En 5 de esas comunidades también se ha logrado trabajar con las radios comunitarias, o sea, hay 5 radios comunitarias, porque, o sea, obviamente hay que hacerle frente, digamos, como todos los medios tradicionales, ¿verdad? Que obviamente son aliados, ¿verdad?, de las grandes transnacionales y del Estado de Honduras. Y entonces, además, las radios ya son una herramienta muy importante, ¿verdad? Porque, digamos, gran parte, digamos, son zonas que no tienen electricidad, entonces, por ejemplo, están los radios de artería, con eso se trabaja mucho. También otra cosa súper importante ha sido todo el tema, digamos, de ligar la lucha con la cosmovisión del pueblo lenca, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo lenca es un pueblo que tiene mucha relación con el maíz. Por ejemplo, o sea, nosotros nos consideramos hijos e hijas del maíz y la tierra.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que rescatamos del maíz, verdad? Rescatamos, o sea, como lo que es en sí, como la semilla, ¿verdad? Pero también rescatamos mucho la variedad del maíz, ¿verdad? Entonces, cada una de esas variedades de maíz tiene importancia. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que con toda la idea del maíz transgénico, todas esas variedades están siendo afectadas. Y además las rescatamos, o sea, como eso, como parte, digamos, plural, digamos, también de la resistencia y también como parte, digamos, del trabajo de entrelazamiento con la tierra, ¿verdad? Después, por ejemplo, también todos los espacios de sanación, se ha trabajado, bueno, se ha logrado crear la Casa de Sanación de Mujeres, que trabaja, digamos, sobre todo como un espacio de resguardo frente a todas las mujeres que sufren violencia de género, que eso pasa mucho, y también trabajándolo, digamos, desde el punto de vista de la composición espiritual. Y después, bueno, hay como muchos trabajos comunitarios y también se está trabajando en las huertas. Por ejemplo, en muchas de las zonas donde se ha logrado recuperar tierras, que eran por ejemplo de represas o de zonas de mineras que se les logró sacar, se han hecho cultivos ahí de frijol, de maíz, de hortaliza, y de hecho justamente por ejemplo todos esos cultivos han sido muy atacados, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas muy comunes que pasa es que digamos, desde las fuerzas represivas se los quema, entonces se queman los cultivos comunitarios. Entonces como que es todo un proceso, digamos, de resistencia constante. Y otra cosa, bueno, que venimos viviendo es todo el tema de la persecución hacia los líderes y lideresas, ¿verdad? De parte del COPIN hay aproximadamente 12 compañeros y compañeras que han sido asesinados y asesinadas, y de todos esos casos han quedado en total impunidad, ¿verdad? Entonces estamos como en un proceso, digamos, de luchar, digamos, contra ese muro de impunidad. Y también lo pensamos en el sentido de que no solo es Honduras, no solo, digamos, es la zona del pueblo lenca, sino que es una parte de una estrategia que cada vez viene creciendo, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que Honduras funciona como un laboratorio, ¿verdad? Donde se da uno de los primeros golpes de Estado de la nueva era, donde se ensaya, y como le fue eficaz, cada vez lo fueron perfeccionando y aplicando en otros países, ¿verdad? Entonces, cada estrategia que se ensaya en Honduras, o sea, va a tener repercusión en los otros pueblos, ¿verdad? Y después otra cosa que les quería comentar es la importancia que ha tenido, digamos, todos los procesos de solidaridad con los otros movimientos sociales, ¿verdad? Que nos ha permitido, por ejemplo, empezar a plantearnos nuevas perspectivas de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, toda la cuestión del trabajo de género ha sido también gracias al acompañamiento de otros movimientos, ¿verdad? De movimientos feministas de Honduras o de movimientos feministas de otros lugares. Y por ejemplo empezar a trabajar con prácticas concretas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue hacer un juicio ético de mujeres, donde por ejemplo lo que se hacía era que estaban las compañeras y denunciaban todas las situaciones de violencia de género con los compañeros de la organización, pero con el compañero al lado. Entonces, y eso transmitido a través de la radio. Entonces, como que permitía así como problematizarse, digamos, desde otros lugares, digamos, todas esas problemáticas, y también cómo, digamos, con cada imposición de cada proyecto extractivista también se golpea a las mujeres, por ejemplo, y además trabajar, digamos, con toda la comunidad, ¿verdad? Porque es toda la comunidad que vive, pero por ejemplo también generar trabajo con los niños y las niñas, el lugar también que tienen los ancianos y ancianas allá, que por ejemplo, como comparándolo, digamos, con lo que se vive aquí en las ciudades, yo siento que es muy diferente, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, como la gente mayor es como un estorbo, ¿verdad? Porque como no es una persona que genera dinero, que genera riquezas, entonces como que es apartada en la sociedad, ¿verdad? Algo como que no encaja. Entonces, allá, digamos, se trabaja mucho eso, ¿verdad? Como el lugar de sabiduría, el espacio de memoria. Bueno, no sé qué más quieren comentar. Pero bueno, eso era lo que les quería comentar, así como un breve resumen. Me quedé un poco con la parte del contexto inicial, porque como que a veces uno como que se queda un poco perdido o perdida, ¿verdad? ¿Dónde será, cómo son los territorios ahí, ¿verdad? Entonces por eso fue que quería hacer el mapa. Gracias, consulta.